Hola a todos, bienvenidos de nuevo a blogliterario.com. Volvemos hoy con una entrevista y hoy entrevistamos a Fernando Benzo, un autor que lleva más de 30 años escribiendo desde su primera publicación, Los años felices, a sus 23 años. Este año, 2020, Fernando Benzo ha publicado esta novela, Nunca fuimos héroes, una novela publicada por Editorial Planeta y que nosotros, por cierto, hemos leído y os recomendamos un montón. Es muy, muy buena novela. De hecho, pongo aquí un enlace y podéis ver la videoreseña que le dedicamos en su día. Se trata de una novela en la que ficción y realidad sobre la lucha contra ETA se mezclan magistralmente, gracias a la pasión de Fernando Benzo por la novela policíaca y a su experiencia y conocimientos sobre la lucha antiterrorista. Os dejo pues con la entrevista. Buenos días, Fernando. Muchísimas Hola, ¿qué tal? gracias Buenos por días. estar con nosotros. Es todo Un un placer. placer. Pues nada, Y encantado de estar aquí, de ponernos a hablar un poquito de literatura, fenomenal. muy bien, pues tengo unas preguntillas, ¿vale? Primero, como siempre hacemos en las entrevistas, te hago unas preguntillas muy cortas y después haremos un poco las preguntas que nos han preguntado algunos lectores para ti, ¿vale? Muy bien. Vamos con preguntitas cortas sobre literatura, por supuesto. ¿Cuál es el primer libro que leíste del que guardas un buen recuerdo? Pues mira, yo guardo muy buen recuerdo, no sé si es exactamente el primero, pero desde luego lo asocio mucho con mis lecturas de infancia, de los libros de las aventuras de Guillermo, de los libros de Richard Crompton, que mi padre me recomendó que leyese, me los dio en aquellas ediciones de portada roja, yo no sé si era Editorial Molino, no me acuerdo muy bien. Bueno, me lo dio, me dijo, lee esto que ya verás cómo te vas a divertir. En aquella época leíamos bastante más de lo que se lee ahora, me metí a ello y desde entonces nunca he olvidado las aventuras de Guillermo y los proscritos, que eran sus amigos, que era su pandilla de amigos. Muy bien, no he tenido el placer de leerlo, pero bueno, me lo anoto Son y divertidísimos, divertidísimos. muy bien. ¿Y cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito, mi novela favorita, yo te diría que es El Gran Gatsby, la novela de Scott Fitzgerald, el clásico de Scott Fitzgerald, que también leí por primera vez, porque lo he leído muchas veces, pues pronto, a lo mejor no sé qué decirte, a los 20, 21 años, me impactó muchísimo, me parecía que tenía una fuerza sentimental tremenda y de hecho te diría casi que en el fondo El Gran Gatsby siempre ha estado detrás de muchas cosas que he escrito. Me influyó muchísimo ese libro desde muy joven. Muy bien. ¿Y tu autor favorito? Pues mi autor favorito, te diría, hay muchos, como te puedes imaginar, y como nos pasa a todos los que leemos, pero quizás Gabriel García Márquez. Yo me he puesto como deberes últimamente el releer a García Márquez. Porque uno se pasa toda la vida diciendo, mi autor favorito es García Márquez, cuánto me gusta Cien años de soledad, tal, y empiezan a pasar los años y hace muchísimo que lo has leído, y de pronto me di cuenta que se me estaban olvidando las obras de García Márquez de las que decía que eran mis libros favoritos. Así que los estoy releyendo, inicia un proceso de releerlos y efectivamente es uno de mis autores favoritos porque es una maravilla leerlo y releerlo. Muy bien. ¿Y tu género? ¿Tu género favorito? Ahí no tengo, la verdad es que leo de todo, de todo. No sabría situarlo porque la verdad es que he leído muchísima novela policíaca en mi vida, mucha novela histórica. Me gustan las historias humanas, es decir, que los personajes tengan vida, que los personajes tengan sentimientos y que te los creas. A partir de ahí el género me es más indiferente. ¿Cuál es tu hora preferida de lectura? Bueno, hora y el lugar preferidos de lectura. Pues yo leo en un sillón que yo llamo el sillón de lectura en mi casa, vamos, no tengo ningún sitio exótico para leer. Lo que sí puede que sea un poco raro es las horas a las que leo. Yo escribo y leo a las 5 de la madrugada, es decir, soy muy madrugador. Cuando estoy muy metido en escribir, lo que hago es escribir. Cuando no estoy escribiendo, cuando no estoy en un momento de demasiada intensidad, por lo menos escribiendo, me dedico a leer, pero leo pues más o menos de 5 a 7 de la mañana todos los días si no estoy escribiendo. A 5, madre mía. Sí, Bueno, es raro, pero es que es mi costumbre. Soy muy, muy madrugador desde siempre. sí, sí. Bueno, yo leo a las 5:50. Me Bueno, levanto pues entonces 5:50 se y parece un sí poco, que se parece un me poco. gusta antes de empezar la jornada, cuando estás relajado, con el café, empezando el día, Exacto. es buena El hora. ritual es, te pones un café, el silencio es absoluto, nadie te va a interrumpir y si eres capaz de despertarte a esas horas, son las mejores horas para cualquier cosa. Para leer, para escribir, son absolutamente espléndidas porque no te molesta nadie, no suena absolutamente nada, con lo cual te Sí, metes sí, de sí. lleno, vamos. Muy bien. ¿Qué consideras imprescindible en un libro? Que entretenga. Yo no leo un libro, si un libro me parece un rollazo,
ya me pueden haber dicho que es el mejor libro del mundo, que es lectura obligada, que ese no va más, que si quieres tener cultura tienes que leerlo, que si quieres ser un intelectual tienes que leerlo, que si quieres escribir tienes que leerlo, me da igual. Si un libro es aburrido, como todo en general, ¿eh? Es decir, yo creo que toda la cultura, el cine, los libros, el teatro, todo, tiene por supuesto que hacer muchas cosas. Tiene que enseñar, o tiene que hacerte pensar, o tiene que hacerte sentir, pero siempre siendo entretenido. Yo creo que ese es un requisito imprescindible. Y si un libro me aburre, me aburre. Y no hay nadie que me lo pueda hacer leer si me aburre. No es un obstáculo que no es salvable. Sí, sí, coincido mucho contigo. ¿Qué consideras que sobra en un libro? Por lo contrario, que sean pesados. Es decir, no se puede ser pesado, no se puede aburrir al lector. La forma de entretenerse, cuando digo entretenido, puede ser de muchas maneras. No es solo que sea de reírte o de intrigarte. Entretenido es todo lo que te hace despertar sentimientos. Puede ser entretenido que un libro te haga llorar, o que un libro te haga pensar, que un libro te haga sentir lo que sea. Eso es entretenido. Que un libro sea pesado, es decir, que sea un plomo, que no te genere ninguna reacción, ningún sentimiento, ninguna sensación, es lo que no se le puede perdonar a un libro. Muy bien, Fernando. Pues estas eran las preguntitas cortas. Ahora vamos con algunas Eran fáciles. preguntas, que muchas son selecciones que preguntamos a nuestros seguidores y nos han dejado una serie de preguntas. Otras son mías, ¿vale? Están un poquillo mezcladas. Venga, Así que vamos a vamos por allá. ellas. Eh, ¿Cómo y dónde te inspiras para crear tus historias, los personajes, las tramas? Es muy difícil. Yo ya he escrito unas cuantas novelas y cada una tiene un origen muy diferente. La verdad es que no podría establecerte una regla. Yo tardo mucho desde que tengo la primera idea sobre una historia hasta que me pongo a escribir. Es decir, cuando estoy escribiendo una novela, no es que esté escribiendo, desarrollando una idea que he tenido hace un mes ni hace 2 meses. Es decir, yo pienso en las últimas novelas que he escrito y en algunos casos le está dando vueltas a la idea a lo mejor 10 años. Con lo cual ya llega un momento en que no sabes muy bien. No, pero es verdad, ¿eh? O sea, desde que se te ocurre el embrión de la historia, una pequeña, a veces el embrión es una frase, es una idea, hasta que todo eso va creciendo, tiene una estructura y eres capaz de ponerte a escribir, puede llegar, en mi caso por lo menos, puede llegar a pasar mucho tiempo. No sabría decir, la verdad es que no sabría decir, de pronto las ideas surgen, explicar, poner en palabras el proceso creativo, yo creo que es dificilísimo, no sabría, es como cuando te preguntan por qué escribes, pues no tengo ni idea, llevo escribiendo desde que era pequeño, desde que aprendí a escribir me he puesto a escribir historias, con lo cual no tengo una explicación de por qué escribo y en el mismo sentido, pues tampoco tengo una explicación muy clara. Sí puedes encontrar cuando te pones a escribir una historia, las influencias que hay en esa historia. Como antes te decía, por ejemplo, yo hay muchas historias en que digo, bueno, un libro, como hablábamos antes, El Gran Gatsby, por poner un ejemplo, ¿no? Es un libro que a mí me impresionó mucho y, por tanto, siempre hay algo ahí y dices, hombre, esto sale de ahí. Es decir, las influencias Muy sí bien. las encuentras. El origen de las ideas es muy difícil. A veces, de algo que te han contado, de personas que has conocido, depende mucho de cada novela. La verdad es que no sabría concretar. Muy No bien. tengo una fórmula. La verdad es que no sabría darte una fórmula. Vale. ¿Y llevas siempre una libreta encima para ir anotando las ideas que te van viniendo a la cabeza o durante el día eres capaz de desconectar y no pensar en nada de lo que estás No, pienso, escribiendo? pienso. Lo que pasa es que debería llevar una libreta. Y todo el mundo que quiere escribir una historia debería llevar una libreta. Yo he tenido ideas brillantísimas, pero impresionantes, justo antes de dormirme. Con lo cual se me han olvidado todas y nunca las he podido desarrollar. Esto pasa, Es pasa decir, mucho, sí, sí. no, lo digo en broma, pero lo digo en serio, es verdad. ¿Eh? Muchas veces estás ahí en ese duerme vela tal y es cuando se te ocurre la solución a algo. Luego al día siguiente ya no te acuerdas exactamente y se desvanece y se pierde. Claro. Con lo cual, y durante el día es verdad que, hombre, ya luego estás trabajando, estás haciendo otras cosas y demás, pero es verdad que te vienen ideas que uno debería apuntar. A veces últimamente alguna cosita sí he apuntado en el móvil. Es decir, tengo una nota, no sé cómo se llaman eso, las notas de móviles, entonces escribo alguna cosita para que por lo menos eso no se me pase. Pero lo he empezado a hacer últimamente. Generalmente, cuando me pongo a construir la historia, has pensado en ello muy disperso y ya te pones a trabajar en un esquema, pero pierdes muchas ideas que se te han ocurrido, que te parecían por lo menos maravillosas y se te van. Yo he tenido muchas ideas, es verdad, en la ducha. Yo creo que en la ducha, como no puedes hacer otra cosa, puedes pensar. Con lo cual estás duchando y te dices, pues es total. En ese momento no puedes llevar una libreta, pero es verdad que algunas buenas ideas, por lo menos sí que puedo decir que han salido durante la ducha. Muy bien. ¿Y antes de escribir tienes claro lo que sucederá en la novela de principio a fin o vas improvisando mientras escribes? No, yo tengo claro lo que va a suceder. Es decir, yo antes de empezar a escribir una novela, he hecho montones de esquemas, montones, hasta que ya encuentro un esquema que digo, esta es la novela que quiero. No solo tengo claro lo que va a ocurrir, sino que tengo claro cómo la voy a estructurar, es decir, lo que voy a contar en cada capítulo, el ritmo narrativo, la voz narrativa que tiene que tener el relato, que es diferente según unas historias a otras. Lo que pasa es que también a mí una de las cosas que disfruto muchísimo escribiendo es cuando
tú ya no mandas sobre la historia, sobre todo cuando no mandas en los personajes, que muchas veces ocurre. Es decir, tú tienes todo clarísimo, lo que va a ocurrir, lo que van a hacer los personajes, lo que de pronto empiezas a escribir y si la cosa va bien, porque eso es una señal de que la cosa va bien, los personajes cobran vida y ya no te dejan mandar sobre ellos. Es decir, te encuentras con un personaje al que habías decidido que hiciera tal cosa y de pronto te das cuenta que ese personaje ya vive por sí mismo, no podría nunca hacer eso que tú quieres que haga, no le pegaría nada. Entonces tienes que reconducir y casi casi de dirigir tú al personaje pasa el personaje a dirigirte a ti. Y esa Bueno, es una sensación enormemente agradable. Para mí es una medición de que una historia está saliendo bien, de que ha bien cobrado hecha. vida. Cuando tú ya no mandas en todo, cuando ya casi casi el personaje empieza a marcarte el camino. Eso puede hacerte, evidentemente, que te desvíes un poco de la narración. El esquema general lo tienes, pero esa sensación también de que ya no mandas del todo es muy agradable. La verdad es que es muy placentera. Ajá, vale. ¿Has abandonado alguna vez una historia por no saber cómo terminarla? ¿Y qué haces Sí, con hombre, ella si claro. se da el caso? Pues yo tengo ahí el cajón de las historias olvidadas, parece el título de una novela. No tengo muchas historias por ahí que están escritas a la mitad y que, bueno, porque en un momento dado te das cuenta de que no está funcionando por lo que sea, no cuaja el argumento, lo que estabas escribiendo, cómo lo estabas escribiendo y lo que fuera. Alguna vez, alguna es recuperable de pronto, pero puede ser pasado mucho tiempo, es decir, puede haber pasado años incluso, de pronto encuentras una historia y bueno, dicen, oye, pues voy a intentarlo y la consigues terminar. Generalmente si una historia se atasca un poco de tiempo recuperable, si se atasca mucho tiempo, por lo menos en mi caso, Ya, acaba quedándose en el cajón de las historias olvidadas, ¿no? Que son un poco, parece un título de Ruiz Zafón o algo así. Bueno, es verdad, también te diré que en las novelas que he escrito, las últimas novelas que he escrito, sí he encontrado, sí he utilizado ideas y cosas que se habían quedado en otras historias, con lo cual a veces algunos trozos, algunas ideas y algunas cosas las puedes recuperar, pero otras se quedan ya se para quedan ahí. siempre. Si no has podido escribirlas, que la cosa no funcionaba, así que es mejor que se quede en ese cajón. Vale. ¿Con cuál de tus novelas te sientes más orgulloso? Pues con ninguna te sientes completamente orgulloso. Es decir, uno cuando empieza a escribir una novela siempre cree que va a escribir la mejor novela de la historia. Es decir, en su nivel de ambición, no sé cómo llamarlo, es de una novela un 100, ¿no? Cuando la acabas, si consigues un 40, un 50, un 60 de lo que habías soñado que ibas a escribir, yo en mi caso por lo menos, porque te sientes orgullosísimo, te parece una cifra tremenda. Con lo cual, nunca la novela que terminas, por lo menos, oye, hay grandes escritores por ahí, nunca es tan buena como tú soñaste que iba a ser. Dicho eso, de la que me siento más orgulloso siempre es de la última y en este caso de la última me siento especialmente orgulloso. Nunca fuimos héroes bueno, luego supongo que tendremos oportunidad de hablar de ello, pues por las características que tiene, es una novela que me hace sentir especialmente orgulloso. Sí, sí, tienes que sentirte orgulloso porque es un novelón. Ahora, como dices, Bueno, luego hablamos de gracias. ella, pero realmente es fantástica. No te Vale, preocupes. para aquellos lectores que no han leído ninguna de tus obras, ¿con cuál les recomiendas que empiecen? Pues yo les recomendaría que leyeran las dos últimas. Bueno, les recomiendo, no, vamos a ver, voy a corregirme. Les recomendaría que leyeran la próxima que va a salir, para tener lectores ya asegurados para la próxima. Pero bueno, dicho eso, yo recomendaría las dos últimas por una razón muy sencilla, porque uno va creciendo y va mejorando como escritor, cada vez va aprendiendo más y cada vez sus novelas le van pareciendo un poquito más conseguidas dentro de esa satisfacción de la que antes hablábamos, con lo cual yo les diría que quien se quiera acercar a lo que yo escribo se acerque a dos novelas que son muy diferentes entre sí, que son Las cenizas de la inocencia, que es una novela de aventuras en el Madrid de los años 40 y demás, o que se acerquen a Nunca fuimos héroes, que es una historia policíaca y sobre terrorismo. Son dos novelas muy diferentes. La suma de ellas te puede dar una idea por dónde voy como escritor, pero son dos novelas diferentes, pero que yo creo que pueden interesar a muchos lectores, claro. ¿Y qué es lo que más has disfrutado escribiendo? Vamos a ver, escribiendo no se disfruta, se sufre. Es un placer, no sé si es un placer masoquista o no sé exactamente cómo lo definiría. Se sufre mucho escribiendo. Primero por lo que te decía antes, porque uno cree siempre que va a poder escribir una novela maravillosa y luego se llega hasta donde se llega. Luego porque te atascas, porque tienes parones, porque te entran inseguridades, en fin. Pero todo eso forma parte de ese proceso creativo que da un enorme placer, con lo cual precisamente ese sufrimiento es el disfrute de escribir. Es una cosa en ese sentido un poco extraña. Para mí el mayor disfrute como escritor
es cuando una persona dice, oye, he leído tu libro y me ha gustado mucho. Simplemente con eso no necesitas más elogios. Simplemente uno escribe para que le lean y uno escribe para tener una comunicación con los lectores. Entonces, a mí lo que más ilusión me hace es cuando alguien que no sé, pues apareces tú y me dices, oye, Fernando, quiero charlar contigo porque me ha encantado tu novela. Ese es el mayor disfrute y la mayor satisfacción y el mayor premio que tienes como escritor, por lo menos en mi caso. Muy bien. Vale. ¿Y qué es lo que más te ha costado escribir? Todo cuesta, vuelvo otra vez a lo mismo, es todo muy complicado. Tal vez lo que más me haya costado escribir sea esta última novela, Nunca fuimos héroes, porque es una historia donde, bueno, pues donde narras o donde recorro un poco la historia del terrorismo etarra en nuestro país, con lo cual eh, me costó mucho arrancar, es decir, superar una serie de pudores íntimos, una serie de pudores personales eh, puestos a escribir sobre ese tema, con lo cual es la única novela de las que he escrito que antes de escribir tenía que romper una serie de barreras. Tenía que decir, bueno, venga, lo hago y lo hago. Y te cuesta mucho decidirte. Es decir, había unos frenos previos que nunca me había pasado con otras novelas que no tenían un componente tan emocional, tan de actualidad, tan directo, tan terrible al mismo tiempo también. Con lo cual creo que lo que más me ha costado es ser capaz de escribirla. Por eso me siento muy orgulloso de ella, porque he sido capaz de escribirla, porque he sido capaz de superar esos, yo lo llamo pudores, esa especie de frenos que se pone uno a sí mismo, ¿no? Ujú. Ah, un consejo para aquella gente a quien le gustaría escribir un libro. Un consejo, con lo que me queda aquí por aprender de escribir estoy yo para dar consejos, pero bueno, pues mira, el consejo serían dos. Leer, leer y leer y leer y leer, estar todo el día leyendo, es decir, tú no puedes escribir sin estar todo el día leyendo, porque es como aprendes, ¿no? Y escribir, 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 escribir. Es decir, yo te estoy diciendo que me siento muy orgulloso de mis dos últimas novelas que están escritas después de haber cumplido los 50 años. Yo llevo escribiendo absolutamente toda mi vida. Ahora empiezo a tener la sensación de, oye, empiezo ya a dominar algunas cosas, ¿eh? Y aún así, Jolín. vamos, necesitaría otras 3 vidas para llegar a lo que me gustaría. Pero si me puedo sentir un poco orgulloso de las últimas novelas que he escrito, es porque llevo escribiendo desde que tenía 20 años, novelas, quiero decir, empecé a escribir historietas y demás desde que tenía, pues eso, desde que sé escribir, como te decía antes. Pero hay que estar escribiendo toda la vida. Esto es como Sí. un deportista, es decir, o entrenas o no coges el ritmo, entonces hay que estar escribiendo y hay que estar leyendo. Son los dos consejos, no hay otra forma. Eres muy, muy autoexigente, Fernando, porque la Sí, calidad en bueno, la novela se plasma la calidad, la prosa, todo, todo, ya no solo la trama, sino que es cómo está escrito, es bastante impresionante. O sea te que, lo agradezco, pero yo creo que hay que ser autoexigente. O sea, no tiene sentido con los escritores tan maravillosos que hay, no tiene sentido escribir una novela y decir, bueno, es que lo mío es insuperable. No, estoy convencido y me encantará pensar en la próxima que sea mejor que la anterior. Eso es lo que me eso es. gustaría, tener la sensación en cada novela de, oye, escribo mejor que aquella. Aquellas que yo decía que estaba tan orgulloso, pues tampoco estaban tan bien. Las que están bien son estas, ¿no? Ojalá sea así en cada novela. Yo creo que sí que hay que exigirse. Yo sí creo que hay que exigirse. Muy bien, pues vamos con ya una serie de preguntas y todas ellas que hacen Venga, referencia a tu último libro, a Nunca fuimos héroes, que lo tenemos aquí. fenomenal. Así que hay una preguntilla sobre este libro. Venga. Empezamos con la primera. Eh, Pazos, Aldama, perdona, Pazos, Aldama, Gabo, Harry, ¿no? Aparte de la trama, los personajes están muy, muy bien trabajados y muy bien definidos. Al leer, conoces con detalle, al menos a mí me pasó, qué es lo que siente Gabo en todo momento, ¿no? La pregunta es un poco, ¿cómo logras plasmar y sobre todo transmitir también estos sentimientos de los personajes? Bueno, yo creo que es que esta es una novela, a pesar de que es bueno, pues una parte de thriller, ¿no? De novela policíaca y también una parte un poco como de novela histórica, digamos, recorriendo un poco la historia del terrorismo, pero sobre todo yo tenía claro que era una historia de personajes, es lo más importante de la novela, más allá incluso de la trama histórica o de la trama policíaca. Yo quería retratar a una serie de personas y básicamente a un grupo de policías, y a un grupo de policías en que cada uno es muy diferente, tiene una vida muy diferente, tiene unos objetivos muy diferentes y tiene un final también muy diferente, con lo cual efectivamente se pone mucho el acento en la narración en construir esos personajes. Y esos personajes, que es algo que no sé si me lo vas a preguntar después, pero me adelanto, me han preguntado mucho si son personajes reales, ¿no? Si se identifican con personajes reales. Y no son personajes reales en el sentido de que no podrías poner a cada uno de ellos un nombre y apellidos en la vida real, pero sí son la suma de muchos personajes reales. Es decir, estos personajes existen. No es que tengan nombres y apellidos en la vida real, pero existe este tipo de personajes. Y estos personajes de la novela suman muchos personajes de la vida real, con lo cual
a la hora de plasmar sentimientos y demás, son sentimientos que no son mera ficción, que son sentimientos que ha tenido mucha gente, muchos de los policías que se han dedicado durante muchísimos años a la lucha contra el terrorismo, con lo cual ese trasfondo de realidad, digamos, que facilita un poco las cosas. Es decir, que hablando con mucha gente, documentándote, acabas percibiendo una serie de sentimientos que son los que yo he intentado trasladar a todo este grupo de personajes muy, muy dispares entre sí. Y lo has Pero logrado. para mí era muy importante que dieran esa sensación precisamente de vida y de realidad. Es decir, son personajes literarios, pero yo quería que se sintieran, que el lector los sintiera muy vivos, son tíos con los que me podría encontrar por la calle, ¿sabes? No son eso, nunca fuimos héroes, no son héroes, no son personajes distantes, el gran policía que nunca verás en la vida real, no, no. Es un tipo de policía, es un tipo de ser humano, no ya es de policía, que podemos conocer todos, que te los puedes encontrar por la calle. Eso para mí era muy importante. Lo sientes así al leer, realmente te llega mucho. Y yo me acuerdo que cuando leía tenía dudas con algunos personajes, pero ¿realmente ha existido este personaje, como lo explica Fernando? O, Yo, no sé, tenía muchas dudas con algunos de yo ellos. Sí, sí. siempre me divierte jugar un poco en las entrevistas, porque siempre te lo hacen en el sentido de no haber contado nunca qué partes son reales y qué partes son ficción dentro de Nunca Fuimos Héroes. Está muy mezclado y desde luego yo no estoy dispuesto a separar los ingredientes, ¿no? Como yo digo, son ingredientes de una receta y no estoy dispuesto a separarlos. En la novela hay cosas muy reales y hay cosas que son totalmente inventadas. Y respecto a los personajes, sí te puedo decir también eso, es decir, no son personajes reales, no son este y este y este, se corresponden con esta y esta y esta persona, pero al mismo tiempo tiene una enorme inyección de realidad. Muy bien. ¿Cómo conoces con tanto detalle cómo vivían y trabajaban los policías que perseguían a los miembros de ETA? Pues mira, vamos a ver, yo he trabajado en la administración pública y durante unos años de mi vida trabajé en el Ministerio del Interior, en la Secretaría de Estado de Seguridad, con lo cual no soy policía, pero profesionalmente estuve muy vinculado a la lucha contra el terrorismo, con lo cual conocí muy bien este mundo. Entonces, bueno, pues lo conozco de primera mano, no en el sentido de que yo haya vivido, ni muchísimo menos, ¿eh? No he vivido lo que han vivido los personajes de esta novela, pero sí he conocido a los que han vivido o los que han tenido este tipo de vivencias. Forma parte un poco también de mi propia vida y de mi propio pasado. Por eso te decía también antes que de esta novela me siento especialmente orgulloso porque tiene una connotación muy personal para mí y también porque me era muy difícil por el tema y por esas connotaciones personales. Vuelvo a decir lo mismo, no es una novela autobiográfica ni lejanísimamente, pero es verdad que he conocido, he tenido experiencias muy cercanas a ese ambiente y a ese mundo, lo cual me ha creado o me ha aumentado esos pudores que te decía antes a la hora de escribirlo, pero también lo ha facilitado. Ujú. El título Nunca fuimos héroes se debe a que nunca se ha reconocido como héroes a los policías que estuvieron tras la banda. El título es una mezcla, yo creo que es una mezcla de ironía y de regañina a los lectores, a los que se topen con él. Que ha habido decenas de policías y de guardias civiles que han dedicado su vida, en algunos casos literalmente además, porque es que les han matado. La mayoría de las víctimas del terrorismo de Tarra son miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero bueno, hay decenas de personas que han dedicado de una u otra manera su vida a la lucha contra el terrorismo, que han dedicado su vida a protegernos. Cuando tú luchas contra el terrorismo, nos está protegiendo a todos. Es decir, lo que están intentando es evitar que nos maten a cualquiera, porque cualquiera podía ser víctima de un atentado. Y sí es verdad que no se les ha reconocido lo suficiente y que ellos tampoco han exigido que se les reconozca. Es decir, ellos no han exigido que se les considere como héroes y la sociedad, los ciudadanos, como lo quieras llamar, no hemos tenido la generosidad de reconocerles como héroes. Claro, ya han hecho su trabajo, esto se ha acabado, fenomenal, pero joder, hicieron cosas tremendas, cosas durísimas y un sacrificio y una vocación y un esfuerzo tremendo, con lo cual a mí el título, bueno, pues es una regañina un poco sarcástica de, joder, de que nunca fueron héroes, de verdad que nunca fueron héroes, no sé. Me- forma parte un poco del homenaje, ¿no? Del reconocimiento del propio título de la novela. Muy bien. Eh, esta pregunta que tenía preparada creo que ya me la has contestado en parte. A La ver, pregunta era, ¿Gabo existió? Gabo existió aunque prefiere mantener el anonimato, tenía anotado. ¿Lo conociste en realidad? ¿Ha leído el libro? Aquí era como ya daba por hecho que Gabo había existido, ¿no? Supongo que de lo bueno, bien vamos a, que... vamos a decir que Gabo es la suma de muchas personas y de Muy muchas, bien. y muchas experiencias. Lo que sí te puedo decir es que era algo muy importante para mí, también te lo debo decir, a título personal era muy importante.
los gabos que han leído la novela, es decir, los policías, los guardias civiles que han leído la novela, nadie se me ha quejado. Nadie ha dicho, oye, no me gusta esto, no me gusta. Vamos a ver, con un poquito de explicación. Es decir, yo escribo una novela, como Nunca fuimos héroes, que toca un tema muy sensible para todos, porque todos lo conocemos y todos tenemos un posicionamiento con el tema del terrorismo etarra y demás. Pero yo lo escribo desde mi posicionamiento al que no puedo renunciar como autor y como persona, que es que para mí está claro que hay unos buenos y hay unos malos en esta historia. Sin ninguna duda. O sea, no es una novela. En ese sentido, no me ando con demasiadas equidistancias. Y en la parte de mera novela policíaca también, como toda novela, hay el bueno y hay el malo. Es decir, eso está clarísimo. Ahora, al mismo tiempo, y lo has leído y lo sabes, los buenos no son perfectos. Ni los malos son malos 24 horas al día, no sé cómo decirte. Pero sobre todo los buenos no son perfectos. No son héroes Marvel, no son héroes con capa y superpoderes. Son, Sí, sí, son, son seres humanos, tienen defectos, cometen errores muy graves, contradicciones, lo que quieras. Es decir, yo eso también era muy importante, no te puede cegar la visión de las cosas y crear aquí los tíos perfectos que todo lo hacen bien, no, para nada. Y aun creando ese tipo de seres más cercanos a la realidad, porque nada en la vida es blanco y negro, todo siempre tiene sus matices, es verdad que no he recibido comentarios de, oye, esto no era así, o no éramos así, o te has equivocado. No, todo el mundo ha sido o elogioso, o ha estado de acuerdo, o por lo menos ha sido caballeroso para no decirme te has equivocado, también puede ser. Pero eso para mí es muy importante, es decir, el haber querido crear unos personajes muy cercanos a la realidad y bueno, pues que con sus cosas buenas y sus cosas malas, ahí están y han sido comprendidos por quienes han leído la novela. Ujú. Vale, el libro está lleno de homenajes. Hay un homenaje a los policías que luchaban contra el terrorismo. Hay un homenaje también a través del personaje de Cata, si no me equivoco, a María José García, una policía asesinada por ETA cuando tenía tan solo 23 años. Y hay un homenaje en general a todas las víctimas del terrorismo. ¿Resultó para ti emotivo escribir esta novela desde este Muy punto de emotivo. vista? La verdad es que, por eso te decía, te repito, que la novela para mí era difícil porque tenía un componente emocional enorme. Eh, un componente emocional a la hora de ponerte a escribirla y a la hora de, una vez que la has escrito, decir, Dios mío, espero, pues eso, que gente que ha padecido el terrorismo no me diga, oye, pero ¿qué has hecho? Porque había algo que todavía no se ha hecho lo suficiente, que es introducir el tema de ETA en una novela, en un thriller. Es decir, porque estamos hablando, parece que es una novela histórica, esto es una novela policíaca. Es decir, hay un malo, como en todas las novelas policíacas, hay un asesino tal, que es un terrorista de etarra, y los policías son los policías que luchan contra el terrorismo. En fin, usas temas de la realidad. Eso podía ofender a alguien. Para mí es muy importante que no hubiera víctima del terrorismo que dijera, oye, ¿esto por qué se ha tratado así? En fin, no sé, cualquier cosa de esas. Y yo quería que una víctima del terrorismo pueda leer mi novela y entretenerse con ella y también aprender, porque yo creo que también tiene un elemento pedagógico en el recorrido de la historia de lucha contra el terrorismo, pero no quería ofender, sin alejarme, vuelvo a decirte otra vez lo mismo, sin alejarme de la realidad en la que hay cosas buenas y hay cosas malas. Entonces, para mí era muy importante que si un policía lee esto y me ha ocurrido, se sienta reconocido, que si un guardia civil lee esto, se sienta reconocido, si una víctima del terrorismo lee este libro, se sienta reconocido. A mí han pasado algunas anécdotas, como es inevitable cuando escribes cualquier libro, como por ejemplo, de pronto me contactó por redes sociales una persona que me dijo, oye, he leído el libro, me gusta mucho, tal, no sé qué. Me dice, oye, quiero que sepas que mi padre era uno de los policías que fueron que fueron a reforzar la operación policial la noche que se asesinó a la policía, a María José, en la vida real. Y que me ha gustado muchísimo cómo lo cuentas en la novela. En la novela, por supuesto, yo retoco la historia, es decir, es una novela, insisto, de ficción y por lo tanto yo manejo la ficción con libertad. Pero es verdad que ahí hay una clara vinculación con hechos que han ocurrido y esta persona me contactó y a mí me dio un poco de miedo. Digo, bueno, espero no haber ofendido a tu padre si ha leído la novela, pero no te haya ofendido a ti porque yo ahí digo que se cometen errores y que los policías, bueno, pues llegan y no son el equipo adecuado, no sé qué, no sé cuánto. Mm. Pero no, me ha gustado muchísimo y me ha resultado emocionantísimo. Bueno, para mí eso fue una satisfacción enorme, porque Me yo lo la he imagino. escrito, he superado mis pudores, la he escrito con plena libertad, pero al mismo tiempo no me gustaría que alguien dijera, oye, me ha dolido mucho cómo cuentas esto. Pues bueno, no me gustaría. Sin caer en buenismos, porque ya te digo, yo he querido escribir con libertad, pero también al mismo tiempo a quienes quería homenajear no quería, por un lado, homenajearles y por otro poder ofender. Con lo cual, bueno, pues todo el mundo ha entendido, todos los que están vinculados con la historia del terrorismo, que han leído el libro, han entendido por dónde iban los tiros y me he sentido cómodo. La verdad es que me he sentido muy cómodo.
Vale, pues la penúltima pregunta, Fernando. Nos documentamos un poquillo, ¿vale? Supongo que todo es correcto. Nos constaba que en 2011 hiciste un estudio con Pedro Gómez, que en realidad era un libro que no se publicó por respeto a la petición de confidencialidad, ¿no? De varias personas. Con Nunca fuimos héroes, ¿crees que has explicado todo lo que querías transmitir a los lectores? ¿O en aquel libro que no publicasteis se esconden todavía hechos que te has quedado con ganas de quizás explicar? No, solo una cosa en la documentación, 2001, hace ya casi 20 años de aquello. Vale, en 2001, un poquillo más, sí, sí. No, vamos a ver. En aquel momento lo que escribimos fue más un ensayo, no era una novela. Era un ensayo que recorría pues, la lucha policial contra el terrorismo. Era 2001. Si no, no te habría corregido. Te corrijo porque es importante entender Hombre, la son 10 fecha. Es años, decir, sí, sí. es un momento, no, no, es un momento en que todavía el terrorismo está muy activo, en que todavía las heridas, si ahora siguen abiertas, imagínate hace 19 o 20 años, no me acuerdo exactamente cuándo lo hicimos, ¿no? Pero imagínate cómo era en ese momento. Nosotros hablamos con gente, nos documentamos, escribimos el libro, pero también es verdad que había personas a las que dijimos, oye, si al final este libro puede causar algún problema, pues no se publica y ¿qué le vamos a hacer? Y efectivamente así fue. Si no lo publicamos, nos dolió mucho con publicarlo porque trabajamos muy duro, pero se quedó en un cajón. Y tú decías antes, ¿de dónde vienen las ideas de las novelas? Pues la idea de esta novela viene de aquel libro, obviamente. Es decir, en ese libro, aparte de otras cosas, había toda una serie de historias reales, de una serie de anécdotas policiales que a mí me daba mucha pena que no se conocieran. Yo creo que era muy importante darlas a conocer y que pude recoger, he podido recoger e incorporarlas a la trama y al argumento de Nunca fuimos héroes. Por eso insisto también en que realidad y ficción están muy mezcladas. No es que haya quedado nada importante sin contar de aquel libro. Del terrorismo se pueden contar miles de cosas. Es decir, yo creo que irán saliendo y van a seguir saliendo muchísimos libros que tratan el tema del terrorismo en tierra desde todas las perspectivas. Con lo cual, yo ya he contado con la técnica que quería, que era la de la novela policíaca, lo que yo quería contar. Se pueden contar muchísimas cosas más y cada policía, además, que hubiese intervenido ahí, tendría una historia que contar y tendría una novela que se podría construir sobre ello. Pero no son novelas, se escribirán ensayos y se escribirán, pues, desde comedias, como se hizo Ocho apellidos vascos, o Sí. se harán obras de teatro, en fin, se hará de todo. Con lo cual, queda muchísimo que contar. Yo he aportado mi visión, no pretende ser la visión con mayúsculas. Bueno, he aportado mi visión, he intentado hacerlo hilando un poco con mi filosofía de una manera entretenida, como es el thriller, y otros aportarán otras, pero yo creo que eso es bueno, yo creo que no podemos olvidar y que todo esto ayuda también a que, bueno, que en el futuro pues, se pueda conocer qué pasó en nuestro país hace nada, Hace vamos. nada. Sí, sí, sí. Está muy Muy, cercano todavía, está muy cercano. sí, 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 sí. Muy bien, Fernando. Pues la última pregunta de todas, Venga, pregunta obligada, ¿eh? ¿Estás pensando ya en un nuevo libro? ¿Y nos puedes dar alguna pista? pues mira, eh, tengo yo un nuevo libro entregado a la editorial. Es decir, que no solo estoy pensando, sino que está escrito, entregado y espero que salga. Todavía no me han dicho cuándo saldrá, pero calculamos que saldrá en primavera, más o menos, en primavera del año que viene. En cuanto a pista, bueno, pues yo no suelo repetirme, es decir, me gusta intentar que cada novela sea completamente diferente a las otras que haya podido escribir. Te decía antes, solo por hacer referencia a las últimas, que Las cenizas de la inocencia era una historia de aventuras en Madrid en los años 40, Nunca fuimos héroes ha sido una historia sobre el terrorismo y un thriller, una novela policíaca, y ha ido más a una novela, no sé cómo llamarla, todavía no tengo muy claro dónde encajonarla, pero quizás es una novela un poco generacional, ¿no? Una historia más emocional, más de recorrido vital de una serie de personajes que responden un poco al espíritu de mi propia generación, ¿no? Ya te digo, eso saldrá espero que salga en primavera, no sé exactamente la fecha, pero ya tengo la emoción de saber que hay una novela ahí que volverá a estar disponible cuando toque, ¿no? Con lo cual no solo te hablo de la próxima, que ya está entregada, es que ya estoy haciendo los esquemas por lo menos de la siguiente, pero bueno, con Madre calma, mía. con calma. De esta última estoy todavía en los esquemas, por ahora todavía espero que tenga mucha vida y mucho recorrido la que saldrá el año que viene, que yo creo que es una novela que puede resultar interesante a los lectores, la verdad. No Muy puedo bien, decir nada Fernando. más, ¿sí? No voy a decir nada más de la No, ya próxima. La está, ya dejo está. ahí, la dejo ahí. Pues, oye, muchísimas gracias por la entrevista. A ti, Ha sido Ricardo. todo un placer y sobre todo enhorabuena por este último gran éxito que de verdad nos ha gustado Muchas muchísimo y gracias. recomendamos, pero a todos los lectores, sin lugar a dudas. Es Bueno, espectacular pues novela. te lo agradezco mucho. Como te decía antes, lo más importante cuando uno escribe es que de pronto aparezca un lector y diga, me ha gustado mucho, es tu caso, así que te lo agradezco muchísimo a ti, Ricardo. Muy bien, Fernando. Pues venga, nos vemos. Venga, Hasta la hablaremos. próxima. Hasta luego.
Muy bien, pues hasta aquí la entrevista a Fernando, una entrevista fantástica, lo hemos disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias, Fernando, de nuevo, y gracias también por el libro y la dedicatoria. Así que nada, como siempre decimos, seguidnos, suscribiros a nuestro canal si queréis pues ver muchas más reseñas, videoreseñas, book trailers y entrevistas como la que hemos hecho hoy. Hasta la próxima.